12 del día con 4 minutos, trabajadores mineros piden paralizar las faenas, pero también el cierre de aeropuertos y una cuarentena total para la provincia del Loa. Esto debido al aumento de casos que se han dado en aquellos lugares. Y para hablar sobre esto, vamos a tomar contacto con el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, Patricio Elgueta. ¿Cómo está, Patricio? Buenas tardes ya. Buenas tardes, agradeciendo que puedan sentir y palpar la visión que tienen los trabajadores con respecto al tema de la pandemia y cómo se ha manejado este tema que ha sido perjudicial para los trabajadores. Así que agradecemos que nos puedan invitar. Se refleja también en las cifras que hemos conocido, las declaraciones que ha hecho el alcalde de Calama en las últimas semanas ya. ¿Y cómo ha sido, primero, Patricio, saber el recorrido desde que comenzó la pandemia en nuestro país y que se empezó a conocer ahora, evidentemente después de varios meses que no tuvieron quizás las medidas de confinamiento para los trabajadores del cobre en particular? Mira, primero que nada, como Federación de Trabajadores del Cobre, cuando supimos la noticia de esta pandemia del COVID-19, los reunimos con los sindicatos base y primero diálogo con Codelco y después exigir a Codelco que se tomara las medidas oportunas y pronto. Incluso anunciábamos un tema de cuarentena, pero no era la cuarentena que ellos esperaban de decretar y parar completamente, sino lo que nosotros siempre hemos planteado es que se tomen todos los resguardos necesarios para producir y para que podamos trabajar. Pero eso se quiere decir que tiene que ser en forma de cuidar la vida y salud de los trabajadores tomando todos los resguardos necesarios. Y eso hoy día no ha ocurrido. Hoy día nunca, en los últimos 3 meses, nunca hubo una preocupación en particular, más allá de que no hubiese medidas de confinamiento en el sistema de turnos, por ejemplo, en las medidas propiamente tal para aquellos que tienen que viajar. Y hemos visto un aeropuerto lleno que, entiendo, continúa así, a pesar de las imágenes que se conocieron hace un par de semanas. Sí, por eso es que acá tiene que ver primero que nada con una política que tiene el gobierno y obviamente Codelco depende del gobierno. Entonces, cuando estamos privilegiando la economía sobre la vida de los trabajadores, ¿qué está ocurriendo hoy día? Tú sabes que en este caso Calama, el Distrito Norte, el mayor centro minero que tenemos hoy día en la región de Calama. Y en este sentido, obviamente a nosotros nos preocupa y nos sobreocupa con respecto a esta situación que sentimos que se están tomando medidas tardías. O sea, no es posible que después de conocer la muerte de nuestro trabajador, que en este sentido, obviamente ocurren las siguientes situaciones que a nosotros nos preocupan, o sea, que recién se estén tomando medidas de distanciamiento, que le entreguen kit sanitizador. Hoy día no existe sanitización en las áreas de trabajo ni en los equipos, entonces vemos con mucha preocupación que hoy día nosotros, más que nada, estamos en la línea de fuego, en la primera línea, pero no tenemos la preocupación que queremos los trabajadores para seguir aportando a este país. ¿Habría que terminar o llegar a cero con la producción en estos días, cree usted, Patricio? Mira, yo he participado en la mesa social, fui invitado de la mesa social de Calama, específicamente de la provincia del Loa, y ahí fueron bien claros, enfáticos, o sea, no se está parando un cierre total, sino ir disminuyendo los procesos productivos. ¿Para qué? Para llegar a servicios mínimos y poder sanitizar el tema de las áreas. Y esto conlleva medidas que requerimos, y en este sentido es el cierre del aeropuerto, no circulación de buses con empresas que lleguen a Calama, y un poco es para evitar este gran contagio, flujo de contacto que tenemos hoy día en Chuquicamata y específicamente en Calama. ¿Qué tan cerca están de lograr eso? Porque junto con la mesa social hay otros parlamentarios que han estado trabajando también en pedir estas medidas en particular que usted nos mencionaba. O sea, a mí lo que hemos sentido, la ausencia primero del gobierno, nosotros pedimos mesas tripartitas, también la ausencia de Codelco en estos diálogos sociales que se requieren. ¿Y por qué te digo? Porque nosotros podemos proponer, pero necesitamos la otra parte. Nosotros no podemos ya permitir que cuánto vamos a generar muerte. El ministro de Minería dice que hay que buscar un equilibrio y nosotros nos preguntamos cuántos contagiados más, cuántas muertes queremos para buscar ese equilibrio que se requiere. Entonces nosotros podemos permitir producción, tú sabes que la producción se recupera, pero las muertes no se pueden recuperar. En este sentido, sentimos que hay un abandono, malas políticas, en este caso para estrategia que para enfrentar el tema del COVID. Absolutamente. De hecho, de estas medidas han dependido también en otras zonas del país. En la región del Loa es una de las peticiones que hacen como mesa social, además de los trabajadores y estos parlamentarios. ¿Bastaría con una medida así ya a nivel regional para detener de alguna manera contagios y también movilidad en la zona?
O sea, cuando nosotros analizamos la situación de Calama, específicamente en el caso de Codelco, porque acá no es solamente Codelco, yo quiero dejarlo que también están las empresas mineras privadas y también tenemos a los trabajadores contratistas. Pero cuando analizamos el caso de Codelco, vemos que el 95% de nuestros trabajadores trabajan y son de la zona, son de Calama. El 5% obviamente tiene una movilidad más allá. Pero todo lo contrario ocurre con el tema de la supervisión y de la jefatura, donde el 95% viaja y el 5% vive en Calama. Entonces, contar con estas medidas, nosotros primero decimos evitar el tema del contagio, hacer una cuarentena efectiva que nos permita a nosotros tomar todos los resguardos necesarios para que este tema no se propague más. Eso no lo decimos nosotros, lo dicen los especialistas. Ya ustedes pudieron escuchar al doctor Juan Carrizo, donde claramente que pertenece a la mesa social de Calama, es un experto y él nos está recomendando todas esas indicaciones. Entonces nosotros aparte lo está recomendando, dado el tema que hoy día el servicio hospital se encuentra colapsado, los pide que nosotros planteemos la siguiente situación que tiene que ver con hospitales de campaña que se instale allá y el tema de mano especializada, porque ya se está agotando la mano especializada, están cansados las personas. Y en ese sentido a nosotros nos preocupa. Nos preocupa que hoy día estemos en la inspección, que sean las organizaciones sociales, sea el alcalde, sean los dirigentes sindicales, lentamente pidamos estas medidas y no tengamos un pronunciamiento oficial, ni del ministro de Minería, ni del gobierno, ni en este caso el ministro de Salud. Usted ha dicho que ha faltado transparencia de las cifras del gobierno en cifras y emplazamientos, además, que ha hecho a la autoridad por lo mismo. ¿Usted se refiere a ocultamiento de cifras en cuanto a personas fallecidas o los contagios reales que hay en la zona minera? Sí, en relación a los datos que nosotros podemos proporcionar hoy día, el registro que tienen los sindicatos y que ha costado mucho tener la información, y por eso nosotros decimos a Cernagiomín, decimos a la autoridad sanitaria, al MinSal, juntémosle una mesa social, juntemos una mesa tripartita donde podamos sacar conclusiones claras. O sea, por ejemplo, cuando uno se ve el registro hasta el día 25 de junio, que tengamos más de 2.000 trabajadores contagiados en la minería, específicamente en el Codelco, obviamente a nosotros nos llama la atención. En RT, 123 personas, Chuquicamata, 473, Ministro Ale, 131, Gabriela Mistral, 123, Salvador, 13, Andina, 140 personas, Ventana, 21. Teniente, los llama mucho la atención que hoy día no estemos dándolo énfasis, un mensaje para los dirigentes sindicales, dejémoslo de preocuparnos de otras cosas y preocupémonos de los trabajadores, 664 trabajadores, en este caso la vicepresidencia de proyectos, 250 personas y Casa Matriz, 13, en este caso 13 personas. Y ese sentido la prensa no sale, son datos que los preocupan a nosotros porque estamos en la primera línea, estamos aportando, somos la viga maestra, pero lo único que pedimos nosotros como trabajadores, para la reactivación que necesita el país, necesitamos trabajar en forma segura y que se nos den los resguardos pertinentes, que esté la protección de la vida y en este caso el tema de la salud. Y hubo medidas al inicio de la pandemia en Chile, Patricio, cuando en algunos lugares de trabajo sacaron a aquellas personas que tenían o enfermedades crónicas o estaban en el grupo de riesgo. ¿Pasó esto en los sindicatos? ¿Las determinaciones que tomó la empresa iban dirigidas a eso? Sí, mira, eso ustedes vieron la política que aplicó el MinSal. El MinSal dio algunas situaciones que tienen que ver con trabajadores de alto riesgo, trabajadores de 65 años, trabajadores con crónicos, pero la discusión de la empresa al poco andar era de que cómo podíamos despedir a esos trabajadores, porque hoy día no habían vacunas, no había nada. O sea, entonces tú te das cuenta que era realmente la preocupación de los trabajadores de la salud, o si no era para asegurar producción o productividad. Entonces acá nosotros sentimos que Codelco y el Estado está ocultando cifras, está ocultando intenciones y por qué no decirlo también, o utilizando este tema de la pandemia para fines netamente económicos. Bien, Patricio Elgueta, queremos agradecerle por haber hablado con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Muchas gracias, se agradece la invitación y que puedan escuchar al movimiento sindical. Que tenga buen día.